Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les voy a explicar cómo podemos formar la ecuación de una curva como esta, que llamamos parábola, en el caso especial en el que tiene su vértice en el origen, es decir, en el punto de intersección de los ejes X y Y en un plano cartesiano. El vértice es, digamos, la culminación de la curva, es el punto por el que pasa el eje de simetría, es decir, la línea que divide la curva en dos partes iguales. Por otra parte, a una parábola siempre le asociamos un punto fijo que llamamos foco, que no forma parte de la parábola, pero tiene este punto asociado. Y también tiene una recta fija que le llamamos directriz. El punto fijo, el foco y la directriz son muy importantes porque a partir de estos dos elementos es que se define la parábola. Se dice que una parábola se forma cuando la distancia del foco a un punto de la parábola es la misma que hay desde ese mismo punto hasta la directriz. Acá, por ejemplo, tenemos esta distancia a la parábola y esa distancia es exactamente igual a la distancia que hay a esta recta fija que llamamos directriz. Lo mismo ocurre por acá, también por allá. Esta infinidad de puntos que conforman esta curva siempre cumplen con esta condición para cualquier parábola. Fíjense además que el foco se dice que tiene coordenada P, 0, es decir, se utiliza la letra P para hablar de esta distancia, que es muy importante. Fíjense, el hecho de que la distancia del vértice al foco sea P y que sea la misma que hay del vértice a la directriz, va a ser un hecho clave para la resolución de problemas. Por último, tenemos esta otra línea que le llamamos lado recto, que se refiere a la longitud o a la distancia que hay desde un extremo de la parábola al otro pasando por el foco. Aquí les presento ya los 4 casos que tenemos para la parábola. Aquí tenemos una parábola que se dice que abre hacia la izquierda, que es horizontal. Esta abre hacia la derecha, también es horizontal, y las verticales, que una abre hacia arriba y otra abre hacia abajo. Son los 4 casos que vamos a poder tener. Y les podemos asociar una serie de modelos matemáticos. Fíjense, para las horizontales, las que abren a izquierda o derecha, el modelo siempre será este, y cuadrada igual a 4px, en el que únicamente vamos a sustituir la letra P, que es la distancia que hay del vértice al foco, y la longitud del lado recto, que se consigue multiplicando el 4 por P en valor absoluto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir aclarando todos estos conceptos. Y el foco, que ya decíamos que es P, 0 para estas que son horizontales. Para las que son verticales, el foco va a cambiar. Ahora va a ser 0, P, por ejemplo aquí. Ya no podría estar acá, tiene que estar acá o acá abajo. Por tanto, va a ser el foco 0, P. La ecuación o fórmula o modelo matemático aquí cambia. En vez de ser y cuadrada, 4px, cambia a x cuadrada igual a 4py, donde también para encontrar la ecuación vamos a sustituir nada más al valor de P con todo y su signo. Vamos a entrar de lleno a hacer unos ejemplos para ir aclarando todo esto que les estoy comentando. Nos piden encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto F 2,0. Para resolver estos problemas de parábola, siempre es muy conveniente hacer un dibujo o bosquejo de lo que es la curva. Para ello, sabemos, una vez que tenemos nuestro plano cartesiano, que el vértice está en el origen. Nos dicen que el foco está en 2,0, es decir, 2 para X, 0 para Y. Entonces, aquí lo podemos ubicar. También tenemos que considerar que las parábolas siempre envuelven al foco. Si aquí está el vértice y aquí está el foco, entonces la parábola tiene que venir más o menos por acá. Después, en nuestro formulario vemos que esta es una parábola que es horizontal, que abre a la derecha, y que el modelo matemático es y cuadrada igual a 4px, para lo que es la ecuación de la parábola. Entonces, lo escribimos y tenemos que encontrar el valor de p, que es el único dato que vamos a sustituir.
Sabemos que el foco es P,0. En algunos libros, por cierto, le llaman A, pero me parece que en la mayoría se usa la letra P. Y entonces aquí observamos que el valor de P es 2. Luego sustituimos ese dato en nuestro modelo y nos queda que y cuadrada es igual a 4 por 2 por x. Finalmente llegamos a que la ecuación de la parábola que estamos buscando es y cuadrada igual a 8x. Vamos a aprovechar para calcular el lado recto, porque aunque en este ejercicio no lo solicitan, hay muchos reactivos en los que sí lo piden. Entonces mejor vamos a calcular. Entonces nos podemos ir a nuestro formulario, el lado recto. En todos los casos es el valor absoluto de 4p, ya sea que hablemos de una parábola horizontal o vertical, siempre es 4p. Lo podemos bosquejar también, ya sabemos que es la longitud de la distancia que hay de un extremo de la parábola al otro pasando por el foco. Entonces escribimos el lado recto es igual a valor absoluto de 4p. Por cierto, las barras de valor absoluto hay que recordar que significan que el resultado de la operación que tenemos aquí adentro, aunque nos dé negativo, la tenemos que escribir positiva. Esto es porque, como esta es una longitud o una distancia, no tendría sentido físico que nos saliera negativa. Entonces, con las barras de valor absoluto aseguramos que el resultado que entreguemos siempre será positivo. Entonces nos queda que el lado recto es igual a 4, que multiplica 2 en barras de valor absoluto, y finalmente, de todas maneras nos salía positivo. Aquí las barras no hicieron mayor función, pero bueno, así llegaríamos a que el lado recto es igual a 8, y también es común que nos pidan la ecuación de la directriz. ¿Se acuerdan que la directriz es una recta fija que ubicamos porque hay la misma distancia del vértice al foco que del vértice a la directriz? Y aquí podemos verlo acá en nuestro formulario, x es igual a menos p. Entonces, esto significa que x va a ser igual a menos 2, dado que p vale 2. Otra forma de encontrar este valor es pensar que aquí x vale menos 2 y a lo largo de toda la recta, hacia arriba y hacia abajo, siempre x vale menos 2, es una constante. Con esto habríamos concluido el ejercicio. Vamos a revisar otro ejemplo. Tenemos que encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto f menos 3,0. Como decía en el ejercicio anterior, lo primero es hacer el bosquejo. Entonces escribimos, aquí va a estar el foco en menos 3,0. Bueno, el vértice ya sabemos que está en el origen. Vamos a localizar el foco, que está en menos 3,0. Luego, como la parábola siempre envuelve al foco y culmina en el vértice, sabemos que va a ser algo así. Después, el modelo matemático que tenemos que usar, podemos recurrir a nuestro formulario. Como abre hacia la izquierda, pues va a ser y cuadrada igual a 4px. Entonces nos regresamos, lo escribimos, vamos a ver cuánto vale p. En este caso vale 1, 2, 3. Hacia la izquierda, entonces tenemos que p es igual a menos 3, es decir, p es negativo. También lo podríamos haber visto directamente de acá, porque sabemos que el foco tiene coordenadas p, 0. Luego sustituimos y nos queda que y cuadrada es igual a 4 por menos 3x, y finalmente llegamos a que la ecuación de la parábola es y cuadrada igual a menos 12x. Vamos de una vez por el lado recto, que es esta distancia. Fíjense, así contando los cuadritos, podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 6 para acá nos va a salir 12, pues es este valor. Sustituimos 4 por menos 3, nos da que el lado recto es igual a 2, y lo volvimos positivo, aunque nos salió negativo, por lo que decíamos en el ejercicio anterior. Y luego, fíjense, la ecuación de la directriz, como la directriz pasa exactamente a la misma distancia del vértice que el foco, si aquí pasó en menos 3, entonces la directriz va a pasar 1, 2 en 3.
aquí va a estar la directriz, y su ecuación va a ser x igual a menos p, en otras palabras, a menos 3, y x es igual a 3, pues sí, aquí es donde x vale 3, aquí también vale 3, aquí también 3, es constante. Entonces x siempre es igual a 3 y es la ecuación de esa recta que llamamos directriz. Vamos al último ejemplo. Tenemos que encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y directriz y igual a 4. Aquí nuevamente tenemos vértice en el origen. No nos dan el foco, pero nos dan la directriz. Nos dicen que está en y igual a 4. Entonces significa que pasa por aquí, donde y siempre vale 4, que es una constante. Sabemos que el foco va a estar a la misma distancia que está la directriz del vértice. Entonces, si aquí hay 4, aquí debe haber 1, 2, 3, 4. Por aquí tiene que pasar el foco. Con el foco podemos ya hacer nuestro bosquejo, cómo va a estar la parábola. Vemos que es vertical, que abre hacia abajo. Necesitamos nuestro modelo. Consultando nuestro formulario, vemos que el modelo es x cuadrado igual a 4py. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituirlo. El valor de p, bueno, aquí va a estar nuestro foco. Vemos que el valor de p es 4, negativo, hacia abajo. Y entonces finalmente vamos a obtener x cuadrado igual a 4 por menos 4, que multiplica y finalmente x cuadrado igual a menos 16y será nuestra ecuación de la parábola. Calculemos ahora el lado recto. Ya sabemos que es igual al valor absoluto de 4p. Entonces esto nos queda que el lado recto es igual al valor absoluto de 4, que multiplica menos 4. Esto nos va a dar menos 16, pero en valor absoluto se convierte en positivo. Y finalmente el foco, que es otra cuestión que podemos aportar aquí, sería 1, 2, 3, 4. El foco está en 0,p, es decir, en 0, menos 4. Y con esto tendríamos ya todos los elementos de la parábola. A continuación, les presento un ejercicio que les he preparado. Si lo desean, pueden darle pausa al video, resolver, y yo en unos momentos voy a poner el resultado. Quiero aprovechar para invitarlos, si es que no lo han hecho ya, a suscribirse a este canal. También, ojalá que puedan compartir estos videos. Aquí tenemos ya el resultado. Aquí le ponemos punto final a este video. Que estén muy bien. Cuídense y hasta pronto.